Hola, un gusto saludar. Mi nombre es Juan Diego Sánchez. Voy a estar acompañándolos en esta serie de videos en los cuales vamos a abordar los temas referentes a la metodología para los trabajos finales de graduación, aplicables especialmente en trabajos de final del programa, pero también aplicables hasta cierto punto en trabajos finales de los cursos. En este primer video analizaremos un poco, como ven en pantalla, el contenido del título, los problemas investigativos, la parte de objetivos y metodología en general, sobre todo en temas de formato y en temas de forma, que es importantísimo cuidarlos y tener la diligencia del caso para poder desarrollar nuestro trabajo final de graduación de la mejor manera. Sin más preámbulo, iniciaremos con este primer video. Para efectos de un trabajo final, para efectos de un proyecto investigativo, una tesis, un trabajo de asesoría, un trabajo de consultoría, una memoria, es importante siempre tener claro que es tan relevante el fondo como la forma. Es decir, es importante cuidar los detalles a la hora de presentación y, por supuesto, no descuidar nunca el fondo. Primeramente tenemos eh, elementos importantes que es el título como tal. Hay una diferenciación fundamental que tenemos que hacer entre lo que es el título y lo que es el tema. Usualmente cuando se matricula un trabajo final de graduación, entiendas una tesis, en el programa vendría siendo el curso de consultoría y asesoría propiamente. Es decir, ese documento final, usualmente lo que tenemos en mente para trabajarlo es un tema. El tema es la idea general, no necesariamente es el título. El tema va a ser la idea de fondo, el contenido de fondo, el elemento de fondo que vamos a trabajar, pero no necesariamente el título como tal. Hay una cuestión muy importante que se entiende como el elemento tripartito investigativo. Indiferentemente del formato que estemos trabajando, el modelo de TFG que estemos trabajando, tenemos que asegurarnos que nuestro título, nuestro problema y nuestro objetivo general sean congruentes entre sí. Es decir, que tengan una coherencia metodológica y una coherencia investigativa. No podemos plantear un título que plantee algo y posteriormente el problema diga otra cosa. Y más aún el objetivo general, ¿cierto? Entonces, los tres se derivan del tema, pero primeramente tenemos que tener claro que los tres deben ser también de manera casi reiterativa entre ellos, es decir, que sean congruentes. Entendido que el tema es esa idea central de lo que vamos a trabajar, podemos proceder a plantear el título. El título del trabajo va a ser tal cual, ¿verdad? El enunciado que engloba todo el trabajo que hemos estado realizando, que va en la portada como tal y del cual deriva pues todo lo demás, ¿verdad? Derivan los problemas, derivan, en caso de que hubiesen hipótesis, derivan también lo que son objetivos generales, entre otros. El título de investigación, indiferentemente del modelo que estemos trabajando, usualmente va a tener 5 elementos, como ven en pantalla. Empezamos con un aporte del investigador, que es un sustantivo abstracto, es decir, un estudio, un análisis, una propuesta, una descripción. Usualmente trabajamos estudio cuando es algo nuevo y un análisis cuando es un fenómeno que ya está ocurriendo. Si fuese un aporte propositivo, pues sería una propuesta como tal. Tenemos posteriormente el objeto de estudio, que el objeto de estudio tiene relación directa con el tema, es decir, qué es lo que se quiere investigar. El objeto de estudio tiene que tener un contenido teórico, obviamente atinente al programa que estemos llevando, entiéndase recursos humanos, mercadeo u otro tema que se esté trabajando, y tiene que tener un contenido práctico, es decir, cómo lo vamos a abordar. Sujeto de estudio, la persona que se va a someter al tratamiento entiéndase en los instrumentos, aquí pueden ser sujetos de estudio personas físicas o personas jurídicas, podrían también ser objeto de estudio, sobre todo tal vez en temas como finanzas, podría ser donde no necesariamente aplicamos un estudio a personas, sino a estados financieros, podríamos ser un objeto de estudio en lugar de un sujeto. La delimitación espacial, que suele ser la empresa, suele ser un lugar geográfico, puede ser una empresa dentro de un lugar geográfico, puede ser el mercado. Tiene que estar muy definido en la parte espacial porque es muy importante, ya que denota y delimita el alcance hasta dónde va a llegar el trabajo. Si decimos, por ejemplo, Costa Rica, estaríamos hablando de todo el país. Si decimos área metropolitana, estamos hablando de toda el área metropolitana. Heredia, estaríamos hablando de todo Heredia, incluido hasta la frontera norte, porque es toda la provincia. Entonces es importante delimitar claramente ese espacio. La delimitación temporal, el momento en el que se hace el trabajo, que es muy importante, debe ser finito y concluso. ¿Quiere decir esto? Que una vez que el trabajo haya terminado, ese tiempo tiene que haber pasado. Y tiene que ser finito, es decir, que tenga un inicio y que tenga un final. No puede ser un periodo abierto ni un periodo indeterminado. No podemos hacer una investigación para un periodo futuro o tampoco hacer una investigación para los siguientes 5 años, que es siguiente, ¿verdad? Queda indefinido. Entonces tiene que ser bien claro y bien delimitado. Cuando tenemos propuesta, la propuesta va a generar un segundo aporte. Eso es muy importante. Tendríamos ese análisis, ese estudio,
Y posteriormente tendríamos una propuesta que en su defecto va a ser un segundo aporte general, o sea, un segundo sustantivo, y esto va a generar un segundo problema investigativo y un segundo objetivo investigativo. Recuerden que por cada aporte que tengamos vamos a tener un problema. Tenemos un estudio de tal y tal cosa, eso sería un problema, y una propuesta de tal y tal cosa sería otro problema. Igual tendríamos un objetivo investigativo y un objetivo propositivo. Es decir, si tenemos dos aportes, tendríamos dos objetivos generales, tendríamos dos problemas generales. Si tenemos solo un aporte, pues solamente sería un objetivo y un problema. La propuesta, tal cual, es muy importante porque la propuesta es derivada de las recomendaciones, no son las recomendaciones. No necesariamente un trabajo tiene que terminar con una propuesta, se sugiere y hasta donde se quiere es lo que se intenta, que siempre tengan propuestas, pero si desde un inicio se delimita que con solo recomendaciones es suficiente, pues no sería necesario realizar una propuesta. Sin embargo, la idea y lo que se está buscando es que todos los trabajos traten de terminar con una propuesta porque le da un énfasis mayor y le da un contenido más fuerte todavía al trabajo. El problema deriva completamente del título. Es decir, yo tengo el título como objeto, espacio, tiempo, lugar. Tengo que respetar esa redacción para efectos del problema. Solamente que el problema lo planteamos en una interrogante, o sea, en una pregunta. El problema no debe ser contestado con sí y no, o sea, no debe ser condicional. Debe ser una pregunta que sea con cuál o con cómo. Casi siempre es cuál, porque realmente hacemos investigación para indagar acerca de un fenómeno. Casi nunca es cómo, porque no planteamos metodologías, sino que más bien indagamos un fenómeno. No quiere decir que no pueda haber un trabajo final que pudiese derivar en una metodología, es decir, en crear una metodología. Ahí podríamos plantear una pregunta en cómo. Es muy importante, debe respetar el mismo orden del título, es decir, el orden en el que se plantea el título debe estar planteado de igual manera para el trabajo, solamente que el trabajo ya no va, el problema del trabajo, perdón, no va en aporte investigativo, es decir, no va en sustantivo, no va en ese análisis o ese estudio, sino que iría en pregunta propiamente. Aquí tienen un ejemplo de lo que sería un título bien delimitado, ¿verdad? Pueden ver en pantalla. El análisis vendría siendo entonces el aporte, que en este caso es un fenómeno que existe porque sabemos que es un análisis, de la conducta de decisión de compra de los clientes de la empresa Oro Real S.A. Pues podemos ver ahí que la conducta de decisión de compra y la estrategia comercial, en este caso, ¿verdad? Vendría siendo la parte de del objeto de estudio. La estrategia comercial, si bien es cierto, no está en el título, podría perfectamente agregarse. Eso que queríamos dejar aquí claro que no necesariamente yo puedo indagar algo más, ¿verdad? Y podría perfectamente no ponerlo dentro de... Aquí nada más se dejó la conducta de decisión de compra. Entonces podríamos decir que el objeto de estudio en este caso se decidió únicamente por conducta de decisión de compra. Pudo haberse agregado también estrategia comercial. El sujeto está muy claro, muy importante acá, ven que el sujeto no es la empresa, en este caso el sujeto son los clientes de la empresa. Si se analiza directamente la empresa, pues sería totalmente la empresa. Área metropolitana de Costa Rica, eso implicaría toda la área metropolitana, lo cual es posible, es un poco más grande, pero sí se puede hacer. Y un periodo determinado, esto es muy importante, primer semestre del 2020. O sea, quiere decir que este trabajo, en el momento que se defiende, está posterior al cierre del primer semestre. No podríamos tener un trabajo que diga primer semestre de un año si se va a defender, no sé, en abril. No ha terminado ese semestre. Tiene que haber terminado el periodo para poder entregar el trabajo y defender el trabajo. Entonces, aquí tenemos lo que sería el título del trabajo, que conlleva el objeto, el aporte y los demás elementos conformantes. Una vez que tenemos el título definido, podemos proceder entonces a convertirlo en pregunta. Aquí hay una dicotomía porque hay dos enfoques. El primero plantea el problema o la pregunta y posteriormente lo convierte en título. También es válido, no hay ningún problema si se lleva la misma metodología. Sin embargo, en la práctica a veces es un poco más sencillo primero hacer la idea del título y sobre todo porque estamos trabajando en temas que son más tipo ligados a consultorías, asesorías y más en temas prácticos. Entonces, usualmente se plantea primero el título, pero no está mal plantear el problema y después el título. Vean que la redacción del problema es igual que el título, solamente que en lugar de plantear ese análisis, entra con la pregunta, ¿cuál es la conducta? Pues entra en el mismo sentido, ¿verdad? Plantea el mismo orden, respeta la redacción y no cambia redacción alguna. Esto le da consistencia metodológica y le da una linealidad metodológica al trabajo. Si hubiese una propuesta, por ejemplo, que el título dijera y después del 2020 y propuesta de tal cosa, entonces habría un segundo problema. ¿Cuál es la propuesta de tal elemento? Eso es muy importante. Y la propuesta tendría un sexto capítulo o un capítulo final en su defecto, que básicamente estaría determinando la propuesta común.
Esa es la idea y eso es lo que se quiere, eso es lo que se recomienda siempre en todos los TFGs para efectos de que sean más potentes y tengan ese entregable final, que es lo que se quiere. La propuesta sí queremos dejar clara que sería un segundo problema. Y la propuesta usualmente en el título se pondría después del año. Y propuesta de tal, ¿verdad? O sea, se hace todo el título como tal y al final se pondría y propuesta de. Esa propuesta genera un segundo aporte, que entonces vendría siendo un segundo problema eh, propositivo en este caso. El objetivo general, una vez que tenemos el título y tenemos el problema, es bastante sencillo. Un objetivo, pues sabemos que se plantea con un verbo, es decir, con un infinitivo. Este verbo deriva directamente del aporte del investigador, o sea, si tenemos un análisis en el aporte, entonces nuestro verbo va a ser analizar. Tiene que ser taxonomía alta, ahora no podemos usar, por ejemplo, un objetivo general, algo como identificar, ¿verdad? Es muy específico como para hacer un objetivo general. Pero este no es tanto el problema porque siempre va a derivar directamente del objeto del aporte del investigador que deriva del objeto de estudio que estamos trabajando en él. Y claramente tiene que tener una relación directa con el problema. Es muy sencillo porque realmente con el problema ya redactado, pues básicamente vamos a replicar esa redacción, vamos a respetar la redacción del problema y del título y vamos a plantearlo en forma de infinitivo. Vean que es bastante sencillo, analizar y lo demás se mantiene. No quiere decir que no se pueda cambiar algo, no está escrito en piedra, pero lo ideal es que tratemos de mantener esa lógica de investigación y ese elemento lineal metodológico para efectos de que los objetivos sean congruentes con los problemas y los problemas deriven directamente del mismo principio, ¿verdad? Si tenemos una propuesta, tendríamos un segundo verbo que sería proponer y tendríamos un segundo objetivo. Entonces, vean que perfectamente podemos tener un título, dos problemas generales y dos objetivos generales, si es que hay propuesta. Si no hay una propuesta, si solamente tenemos un aporte del investigador en el título, o sea, solamente análisis o estudio, solamente tendríamos un problema y solamente tendríamos un objetivo. Entonces es importante tener claro esto, ¿verdad? Y tener claro que la lógica de la metodología va de la mano con ese elemento tripartito de título, problema y objetivo. En materia de formato general, ¿verdad? Para efectos del concepto del trabajo es importante respetar algunas reglas. Recuerden que acá tenemos lo que son documentos científicos, que en efecto son documentos publicables, y estos documentos tienen que tener alguna lógica para efectos de poder cumplir con esa rigurosidad metodológica. Primero que todos los objetivos, sabemos que tenemos el objetivo general, ya lo vimos, ¿verdad? Pero tenemos también los objetivos específicos, y estos objetivos específicos deben ir en un orden taxonómico jerárquico. ¿Qué quiere decir eso? No podemos arrancar un objetivo específico con proponer, por ejemplo, o plantear. Esos son verbos de mayor taxonomía. Aquí no nos complicamos mucho, podemos usar la taxonomía de Bloom, primer, segundo, tercer y demás niveles, básicamente para ir en orden. Un buen verbo o un buen infinitivo para arrancar un primer objetivo puede ser identificar. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo, es algo muy de nivel taxonómico bajo y de ahí podemos empezar a avanzar. Identificar, definir, establecer, plantear, por ejemplo, puede ser una buena idea. Objetivos cuántos, los que realmente la investigación nos manda. Sin embargo, no se recomienda, sobre todo porque son trabajos a nivel de maestría y trabajos un poco profundos, que sean menos de 3. De 3 a 5 es un número muy aceptable. Ya un poquito más, no es que esté mal, se puede ver un poco grande el trabajo, pero de 3 a 5 creo que podemos jugar. 2 es muy poco, porque realmente 2 objetivos específicos no daría para generar un trabajo de calidad. El formato del documento, un formato sencillo, un formato muy estándar. Estamos tratando de que todo se vaya en letra Arial, es más estándar. No está mal trabajar en letra Times, pero es preferiblemente trabajar en letra Arial. Títulos en 16, subtítulos en 14 y letra 12. Okay, aquí es muy sencillo, no importa que haya un subtítulo, siempre respetemos 16, 14, 12. Todo alineado a la izquierda. Se puede usar sangría y puede no usarse sangría. Pero el problema está que no sea estándar. ¿Qué pasa si algunos párrafos tienen sangría y otros no? Eso sí estaría mal. La recomendación es que no utilicen la sangría. Así nunca se les va a ir un párrafo con sangría y otro sin sangría. Pero queda a criterio si lo desean utilizar. Es permitido el uso y es permitido el no uso, pero tiene que ser estándar. Muy importante, el espaciado que se utiliza es espacio y medio, o sea, el interlineado de 1.5. Y el texto va justificado a ambos lados. ¿Por qué justificado a ambos lados? Por un tema de orden y un tema de estética. Aparte que es un documento más formal. Algo muy importante, también deben tener un espacio guardado entre todo. Quiere decir entre títulos y subtítulos, subtítulos y párrafos, párrafos y párrafos.
Un espacio no necesariamente es un ente. Un ente podría, dependiendo del formato, darles un poco más de espacio. Un espacio podemos verlo como una línea en blanco, o sea, como un renglón en blanco, básicamente. Es para que todo el documento tenga ese orden. Y claramente que no tengan ni texto solo al inicio de las páginas, ni un título que se esté cayendo al final. Es decir, que sea como ver un libro, ¿verdad? Que no queden espacios en blanco, que quede bien ordenado. Puede quedar un título con un párrafo al final de la página, salvo la última página del documento o de un capítulo que sí puede quedar a la mitad. Es bastante lógico, es mucho orden, pero esto ayuda y le da una formalidad bastante clara al documento. Y algo muy importante es el formato de redacción. El formato de redacción debe estar redactado en tercera persona, o sea, nada de nuestro, de vamos, de hacemos, de nosotros, ¿verdad? Sino todo se hace, se aplica, la institución, el país. Eso es muy importante porque el documento es formal y la primera persona no le da esa formalidad al documento. Se sugiere que el trabajo esté redactado en presente histórico, lo cual es un poco complejo, pero le da una excelencia mayor y una mayor rigurosidad en la parte de redacción. ¿Qué es presente histórico? Para el año 2000 se crea la empresa. No se creó, se crea. Para el presente trabajo se aplica un cuestionario, no se aplicará. Es decir, no se redacta ni en pasado ni se redacta en futuro. No temporal, esto es muy importante. Los últimos 10 años, nuevamente eso es indefinido, que quede claro cuál es la década, las fechas, ponerlas en fechas como tal. Algo que se da mucho a veces es que ponen, por ejemplo, 3 veces, ese 3 lo ponen en números. Recuerden que cuando los números son indicativos, van en letras. Eso es muy sencillo, pero es importante. Palabras extranjeras de cualquier idioma van en cursiva siempre y las páginas deben ser completas. Es decir, no deben quedar espacios en blanco ni títulos cayéndose o títulos que no tengan una linealidad dentro del texto en una misma página. Las citas, nada más recuerden, estamos usando formato APA, estamos trabajando con APA 7. Las citas son copiadas con el formato debido. La cita corta de menos de 39 palabras va entre comillas, va dentro del texto con el autor, el año y la página. Recuerden que solamente se pone el apellido, el año y es P punto, P minúscula punto. Es muy importante que lo tengan. Si por alguna razón toman una cita de alguna página web que no es un documento, pueden poner PARR de párrafo, PARR punto igual en minúscula. Eso sería el número de párrafo y da un orden bastante claro. No se ponen iniciales, no se pone el nombre, solamente se pone el autor y el año. Si es autor corporativo, la institución y el año. La referencia o el parafraseo es cuando se ponen palabras propias. Es decir, yo veo una idea, la parafraseo en mis palabras y hago una referencia. En este caso, como no hay número de páginas, solamente se pone el autor y el año. Y recordemos que pueden ser explícitas e implícitas. Yo puedo decir según Gómez y dejo entre paréntesis el año, o puedo decir, pongo la idea y al final abro paréntesis, pongo dentro del paréntesis Gómez, 2000, cierro paréntesis. Si dejo el autor afuera, es explícito. Si lo dejo dentro, es implícito. De las dos es válido, ¿verdad? Depende mucho del momento de reacción, las dos son válidas. Importantísimo recordar que no podemos copiar y pegar. Aunque sea la misión de la empresa, aunque sea la historia de la empresa, si yo quiero copiar y pegar, tengo que trabajar en formato de citas. Si la cita es larga, la cita se va a separar del párrafo, 40 palabras o más, se queda corrida una sangría completamente a la derecha y sin comillas. Esto es muy importante. No podemos dejar cosas copiadas sin su debida cita, larga o corta. Esto entraría en lo que llamamos copia indebida y la copia indebida es sancionable, no solamente a nivel del reglamento de la universidad, sino incluso a nivel del Código Penal. Entonces es muy importante que el formato APA se trabaje. Precisamente, cerramos con el concepto de la copia indebida. Algo muy interesante, la palabra plagio, que es como todos lo conocemos, realmente el Código Penal, plagio lo define de otra manera, algo muy similar a la servidumbre. El nombre técnico es copia indebida, que es copiar y pegar. La copia indebida absoluta es cuando usted toma copia y pega y se lo pone como si fuera suyo, ¿verdad? Esto es totalmente ilegal, esto incluso está tipificado, tiene un delito hasta de 3 a 5 años de cárcel, entonces, pues no, ¿verdad? El relativo, que es cuando yo copio, pero no le cambio por lo menos más del 80%. Esta es donde más se da. Todavía la primera no tanto, porque realmente ahí lo que puede ser un error, que no pusieron una cita, una cuestión así, porque cuesta mucho a esos niveles que la gente realmente copie y pegue. Eso no se da tanto. Pero aún así, lamentablemente hay casos. El relativo sí se da. Yo pongo algo y le cambio solo palabritas, ¿verdad? Todo sistema de plagio va a detectar eso. Un párrafo debe ser 80% diferente a la idea original. Entonces, eso es muy importante. Si usted lo redacta en sus palabras, nunca va a pasar ningún problema.
Por supuesto que las citas son copiadas, por supuesto que cita corta, cita larga son copiadas, pero llevan el formato de citas que las diferencia. Y cuando yo tomo una idea y la cambio un 80% y pongo citas y referencias para reforzar, esto es válido. La copia indebida tiene dos elementos, el dolo y la culpa. El dolo es la mala intención y la culpa es el sin saber lo hice. Realmente aquí no importa mucho esto porque se evalúa el resultado. Pueda que sea con culpa, es decir, sin intención, pero con culpa. Pueda que haya sido con intención. Realmente lo que se evalúa en una copia indebida es el resultado final. Entonces, no hay tal cosa como alegar el desconocimiento, ni hay tal cosa como decir no sabía. Entonces, es muy importante siempre mantener el formato claro y no caer en él. De esta forma llegamos al cierre del primer video, en el cual hemos visto la parte del título, los problemas, los objetivos y el formato general del documento. Nos vemos en el siguiente video.